My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, algunos de ustedes vinieron a esta reunión invitados por los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esos misioneros tal vez les hayan invitado a hacer el convenio con Dios al ser bautizados. Otros están aquí porque aceptaron la invitación de un padre, una esposa o de un hijo, con la esperanza de que vuelvan a poner en el centro de su vida los convenios que ya han hecho con Dios, en el centro de sus vidas. Algunos de ustedes ya han tomado la decisión de volver a seguir al Salvador y hoy están sintiendo el gozo de la bienvenida que Él les da, quien quiera que sean y donde quiera que estén. Ustedes tienen en sus manos la felicidad de más personas de las que se imaginan. Cada día y cada hora pueden hacer un convenio con Dios y cumplirlo. Donde quiera que se encuentren en el sendero a heredar el don de la vida eterna, ustedes tienen la oportunidad de mostrar a las personas el camino a una mayor felicidad. Cuando deciden hacer un convenio con Dios y cumplirlo, ustedes deciden dejar un patrimonio de esperanza para los que sigan su ejemplo. Ustedes y yo hemos sido bendecidos con ese patrimonio. Una gran parte de mi felicidad se la debo a un hombre a quien nunca conocí, a un huérfano, que fue uno de mis bisabuelos. Él me dejó un valioso patrimonio de esperanza. Permítanme hablarles sobre cómo él creó ese patrimonio para mí. Se llamaba Heinrich Eyring. Nació en una familia adinerada. Su padre tenía una gran finca en Coburg, que hoy es Alemania. Su madre era la vizcondesa Charlotte von Bomberg. El padre de ella cuidaba de las tierras del rey de Prusia. Fue hijo de Charlotte y de Edward, y fue el primer hijo de ellos. Ella murió a los 31 años, poco después de nacer su tercer hijo. Edward murió después, habiendo perdido todas sus propiedades y su fortuna en una inversión. Tenía solo 40 años de edad y dejó 3 hijos huérfanos. Heinrich, mi bisabuelo, perdió a sus padres y una gran herencia de bienes terrenales. En su historia, él registró que su mayor esperanza residía en ir a Norteamérica. Aunque allí no tenía familiares ni amigos, tenía la esperanza de ir a Norteamérica. Primeramente fue a Nueva York y más tarde a St. Louis, Missouri, con su hermana menor. En St. Louis obtuvo el ejemplar de un folleto escrito por el elder Parley P. Pratt de parte de un colega de trabajo santo de los últimos días. Lo leyó y estudió todo material que pudo obtener sobre los santos de los últimos días. Oró para saber si había ángeles que se aparecerían o se aparecieran al hombre, si existía un profeta viviente y si había encontrado una religión verdadera y revelada por Dios. Después de 2 meses de estudiar bajo la influencia de la oración, en un sueño se le dijo que se bautizara. El elder William Brown, cuyo nombre y sacerdocio guardo como un recuerdo sagrado, efectuó la ordenanza. Heinrich fue bautizado en un estanque de agua de lluvia a las 7:30 de la mañana del 11 de marzo de 1855. Heinrich Eyring sabía que lo que les estoy enseñando hoy es verdadero. De la felicidad de la vida eterna mediante los lazos familiares que continúan por siempre.
aunque hacía poco que había encontrado el plan de felicidad del Señor, sabía que su esperanza en el gozo eterno dependía de la libertad de los demás de seguir su ejemplo. Su esperanza en la felicidad eterna dependía de personas que aún no nacían. En su patrimonio de esperanza a nuestra familia, dejó una historia a sus descendientes. Al leerla, siento su amor por nosotros, que le seguiríamos. En sus palabras siento su esperanza del que sus descendientes eligieran seguirlo en el sendero que lleva a nuestro hogar celestial. Él sabía que no se requeriría de una gran decisión, sino de muchas decisiones pequeñas. Cito sus palabras. Desde que oí al elder Andrews hablar por primera vez, siempre he asistido a la reunión de los santos de los últimos días. De hecho, son raras las veces que no he ido a las reuniones, pues es mi deber hacerlo, y a la misma vez siento que es mi deber. Escribo esto en mi historia para que mis hijos sigan mi ejemplo y no descuiden este importante deber de congregarse con los santos. Heinrich sabía que en las reuniones sacramentales renovaríamos la promesa de siempre recordar al Salvador y tener su espíritu con nosotros. Ese espíritu fue el que lo sostuvo en la misión a la cual fue llamado unos meses después de aceptar el convenio bautismal. Dejó como patrimonio su ejemplo de permanecer fiel a su misión durante 6 años en lo que se conocía como los territorios indios. Para recibir el relevo de su misión, caminó desde Oklahoma hasta Salt Lake City, una distancia de aproximadamente 1,700 kilómetros. Después, fue llamado por el profeta de Dios al sur de Utah. Más tarde, sirvió en una misión en Alemania, su país de origen. Colaboró con un apóstol del Señor Jesucristo en la edificación de las colonias de santos de los últimos días al norte de México. En México sirvió como misionero de tiempo completo nuevamente. Cumplió esos llamamientos con honor. Sus restos mortales yacen en un pequeño cementerio de la colonia Juárez, Chihuahua, México. No digo esto para alabarlo por lo que hizo o a sus descendientes, pero sino para honrarlo por su ejemplo de fe y esperanza en el corazón mientras prestó servicio a Jesucristo, quien lo llamó. Aceptó esos llamamientos por la fe que tenía en que el Cristo resucitado en nuestro Padre Celestial se aparecieron a José Smith en una arboleda en el estado de Nueva York. Los aceptó porque tenía fe en que las llaves del sacerdocio de la Iglesia del Señor habían sido restauradas para sellar a las familias para siempre, si tenían la fe suficiente para guardar sus convenios. Como mi antepasado Heinrich Eyring, ustedes quizás sean los primeros en su familia guiando el camino a la vida eterna por el sendero de convenios sagrados hechos y cumplidos con diligencia y fe, con deberes y promesas. Para nosotros, tal como para Heinrich, esos deberes son sencillos pero a la vez difíciles. Recuerden que a veces son difíciles, pues su objetivo es ayudarnos a avanzar por el sendero para vivir para siempre con nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo en familias. Recuerden las palabras del libro de Mormón y de Abraham. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios y dijo a los que se hallaban con él: descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare.
y a los que guarden su primer estado les será añadido. Y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado. Y a quienes guarden su segundo estado les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. Para guardar el segundo estado, hacemos convenios con Dios y realizamos fielmente nuestros deberes. Con fe en Jesucristo como nuestro Salvador, cumplimos los convenios sagrados toda una vida. Debido a que Adán y Eva cayeron, experimentamos tentación, pruebas y la muerte como legado universal. No obstante, nuestro amoroso Padre Celestial nos dio el don de su amado Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Ese gran don y bendición de la expiación de Jesucristo conlleva un legado, la promesa de la resurrección y la posibilidad de la vida eterna a todos los que nacen. Recibiremos la más grandiosa de todas las bendiciones de Dios, la vida eterna, al hacer convenios en la verdadera Iglesia de Jesucristo en donde se ofrecen mediante sus siervos autorizados. Debido a la caída, necesitamos los efectos purificadores del bautismo y de la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo. Esas ordenanzas deben efectuarlas aquellos que poseen la autoridad del sacerdocio. Luego, con la ayuda del Espíritu de Cristo y del Espíritu Santo, podemos cumplir los convenios hechos a Dios, especialmente en sus templos. Solo de ese modo y con esa ayuda puede alguien reclamar su justo legado como hijo de Dios en una familia eterna. Para algunos de ustedes quizá parezca un sueño irrealizable. Han visto a padres fieles afligidos por hijos que rechazan los convenios de Dios o que han elegido quebrantarlos. Esos padres pueden albergar esperanza de las experiencias de otros padres. Alma y los hijos del rey Mosía se arrepintieron de su feroz rebelión contra los convenios y mandamientos de Dios. Alma hijo vio a su hijo Coriantón cambiar del pecado repugnante al servicio fiel. El libro de Mormón registra el milagro de los lamanitas que dejaron de lado la tradición de odiar la rectitud por el convenio de morir a fin de mantener la paz. Un ángel se le apareció a Alma hijo y a los hijos de Mosía por la fe y las oraciones de sus padres y del pueblo de Dios. Ustedes pueden recibir valor y consuelo de esos ejemplos del poder que tiene la expiación en el corazón de los seres humanos. El Señor nos da esperanza al esforzarnos por ayudar a nuestros seres queridos a aceptar su legado eterno. Recibimos sus promesas si seguimos tratando de llevar personas a Él, a pesar de que rechazan la invitación que Él les hace. Su rechazo lo entristece, pero no se da por vencido, y nosotros tampoco. Él nos da el ejemplo perfecto con su amor constante. Y además, ¿cuántas veces os hubiera juntado, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Oh pueblo de la casa de Israel que habéis caído, sí, oh pueblo de la casa de Israel que habitáis en Jerusalén, así como vosotros los que habéis caído, sí, cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis. Podemos confiar en el incansable deseo del Salvador de llevar a todos los hijos espirituales del Padre Celestial de nuevo a casa con Él. Todo padre, abuelo y bisabuelo tienen ese deseo. Nuestro Padre Celestial y el Salvador son nuestros ejemplos perfectos de lo que podemos y debemos hacer.
nunca imponen la rectitud, porque ésta se debe elegir. Ellos definen la rectitud y nos hacen ver que sus frutos son deliciosos. Toda persona que nace en el mundo recibe la luz de Cristo, que nos ayuda a ver y sentir lo bueno y lo malo. Dios envía siervos terrenales que, mediante el Espíritu Santo, nos ayudan a reconocer lo que Él quiere que hagamos y lo que prohíbe. Dios hace atractivo el escoger lo bueno al permitirnos sentir los efectos de nuestras decisiones. Si escogemos lo bueno, sentiremos felicidad. Si escogemos lo malo, vendrá el pesar y el remordimiento en su tiempo. Esos efectos son seguros, pero a veces se demoran por un propósito. Si las bendiciones fuesen inmediatas, el escoger lo correcto no edificaría la fe, y a veces también se demora el pesar. Se requiere fe para sentir la necesidad de procurar el perdón del pecado antes de que sintamos sus efectos tristes y dolorosos. Lehi se afligió por las decisiones que tomaron algunos de sus hijos y sus familias. Él era un hombre recto y bueno, un profeta de Dios, que les testificaba de nuestro Salvador Jesucristo. Él fue un ejemplo de obediencia y servicio al Señor cuando dejó todas sus posesiones terrenales para librar a su familia de la destrucción. A punto de morir, aún les testificaba a sus hijos como el Salvador. A pesar del poder que tenía para discernir sus corazones y ver el futuro triste y maravilloso, Lehi continuó guiando a su familia hacia la salvación más cerca. Hoy día, millones de descendientes de Lehi honran la esperanza que él tuvo. ¿Qué podemos hacer para aprender de Lehi? Podemos estudiar las Escrituras con oración y obedecerlas. Propongo que su visión sea a corto y largo plazo, al dar a su familia el patrimonio de la esperanza. A corto plazo surgirán problemas y Satanás usará su poder para tentarnos. Hay cosas por las que hay que esperar con paciencia y fe. El Señor actúa en su tiempo y a su manera. Enseñen a una temprana edad, cuando sus seres queridos son pequeños. Recuerden que la oración familiar diaria, el estudio en familia de las Escrituras y el compartir nuestro testimonio en la reunión sacramental son más fáciles y eficaces cuando los niños son más pequeños y sensibles al espíritu de lo que pensamos. Cuando sean mayores, recordarán los himnos que cantaron con ustedes. Y más que la música, recordarán las palabras de las Escrituras y testimonios. El Espíritu Santo puede traer todas esas cosas a su memoria, pero las palabras de las Escrituras y los himnos perdurarán más tiempo. Esos recuerdos quizá los traiga de regreso cuando se extravíen por un tiempo, tal vez por años, del sendero que lleva a la vida eterna. Necesitaremos una visión a largo plazo cuando nuestros seres queridos sientan la atracción del mundo y la nube de la duda parezca sofocar su fe. Tenemos la fe, esperanza y caridad para guiarnos y fortalecernos. He visto como consejero de dos profetas vivientes de Dios, a dos personas únicas que, sin embargo, comparten un optimismo constante. Al enterarse sobre algo que está ocurriendo en la iglesia, la respuesta que dan con más frecuencia es: las cosas saldrán bien. Por lo general, ellos saben más sobre el problema que las personas que están sonando la alarma. Además, conocen la manera del Señor. Por eso siempre tienen esperanza con respecto a su reino. Saben que Él está a la cabeza. Él es todopoderoso y se preocupa. Si ustedes permiten que Él sea el líder de su familia, las cosas saldrán bien. Algunos de los descendientes de Heinrich Eyring parecieran extraviados, pero muchos de sus tataranietos van a los templos de Dios a las 6 de la mañana a efectuar ordenanzas por antepasados que nunca conocieron, debido al patrimonio de esperanza que Él dejó.
legado que reclaman muchos de sus descendientes. Al actuar con fe, el Señor recompensará la esperanza con las bendiciones para nuestra familia mayores de lo que imaginamos. Por ser sus hijos, Él desea lo mejor para ellos y para nosotros. Somos hijos de un Dios viviente. Jesús de Nazaret es su Hijo amado y nuestro Salvador resucitado. Esta es su iglesia, con las llaves del sacerdocio y familias eternas. Ese es nuestro valioso patrimonio de esperanza. Testifico que es verdadero. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, algunos de ustedes vinieron a esta reunión invitados por los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esos misioneros tal vez les hayan invitado a hacer el convenio con Dios al ser bautizados. Otros están aquí porque aceptaron la invitación de un padre, una esposa o de un hijo, con la esperanza de que vuelvan a poner en el centro de su vida los convenios que ya han hecho con Dios, en el centro de sus vidas. Algunos de ustedes ya han tomado la decisión de volver a seguir al Salvador y hoy están sintiendo el gozo de la bienvenida que Él les da. Quien quiera que sean y donde quiera que estén, ustedes tienen en sus manos la felicidad de más personas de las que se imaginan. Cada día y cada hora pueden hacer un convenio con Dios y cumplirlo. Donde quiera que se encuentren en el sendero a heredar el don de la vida eterna, ustedes tienen la oportunidad de mostrar a las personas el camino a una mayor felicidad. Cuando deciden hacer un convenio con Dios y cumplirlo, ustedes deciden dejar un patrimonio de esperanza para los que sigan su ejemplo. Ustedes y yo hemos sido bendecidos con ese patrimonio. Una gran parte de mi felicidad se la debo a un hombre a quien nunca conocí, a un huérfano, que fue uno de mis bisabuelos. Él me dejó un valioso patrimonio de esperanza. Permítanme hablarles sobre cómo él creó ese patrimonio para mí. Se llamaba Heinrich Eyring. Nació en una familia adinerada. Su padre tenía una gran finca en Coburg, que hoy es Alemania. Su madre era la vizcondesa Charlotte von Bomberg. El padre de ella cuidaba de las tierras del rey de Prusia. Fue hijo de Charlotte y de Edward, y fue el primer hijo de ellos. Ella murió a los 31 años, poco después de nacer su tercer hijo. Edward murió después, habiendo perdido todas sus propiedades y su fortuna en una inversión. Tenía solo 40 años de edad y dejó 3 hijos huérfanos. Heinrich, mi bisabuelo, perdió a sus padres y una gran herencia de bienes terrenales. En su historia, él registró que su mayor esperanza residía al esforzarnos por ayudar a nuestros seres queridos a aceptar su legado eterno. Recibimos sus promesas si seguimos tratando de llevar personas a Él, a pesar de que rechazan la invitación que Él les hace. Su rechazo lo entristece, pero no se da por vencido, y nosotros tampoco. Él nos da el ejemplo perfecto con su amor constante. Y además, ¿cuántas veces os hubiera juntado, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Oh pueblo de la casa de Israel que habéis caído, sí, oh pueblo de la casa de Israel que habitáis en Jerusalén.
así como vosotros los que habéis caído. Sí, cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis. Podemos confiar en el incansable deseo del Salvador de llevar a todos los hijos espirituales del Padre Celestial de nuevo a casa con Él. Todo padre, abuelo y bisabuelo tienen ese deseo. Nuestro Padre Celestial y el Salvador son nuestros ejemplos perfectos de lo que podemos y debemos hacer. Nunca imponen la rectitud, porque ésta se debe elegir. Ellos definen la rectitud y nos hacen ver que sus frutos son deliciosos. Toda persona que nace en el mundo recibe la luz de Cristo, que nos ayuda a ver y sentir lo bueno y lo malo. Dios envía siervos terrenales que, mediante el Espíritu Santo, nos ayudan a reconocer lo que Él quiere que hagamos y lo que prohíbe. Dios hace atractivo el escoger lo bueno al permitirnos sentir los efectos de nuestras decisiones. Si escogemos lo bueno, sentiremos felicidad. Si escogemos lo malo, vendrá el pesar y el remordimiento en su tiempo. Esos efectos son seguros, pero a veces se demoran por un propósito. Si las bendiciones fuesen inmediatas, el escoger lo correcto no edificaría la fe, y a veces también se demora el pesar. Se requiere fe para sentir la necesidad de procurar el perdón del pecado antes de que sintamos sus efectos tristes y dolorosos. Lehi se afligió por las decisiones que tomaron algunos de sus hijos y sus familias. Él era un hombre recto y bueno, un profeta de Dios, que les testificaba de nuestro Salvador Jesucristo. Él fue un ejemplo de obediencia y servicio al Señor cuando dejó todas sus posesiones terrenales para librar a su familia de la destrucción. A punto de morir, aún les testificaba a sus hijos como el Salvador. A pesar del poder que tenía para discernir sus corazones y ver el futuro triste y maravilloso, Lehi continuó guiando a su familia en ir a Norteamérica. Aunque allí no tenía familiares ni amigos, tenía la esperanza de ir a Norteamérica. Primeramente fue a Nueva York y más tarde a St. Louis, Missouri, con su hermana menor. En St. Louis obtuvo el ejemplar de un folleto escrito por el elder Parley P. Pratt de parte de un colega de trabajo santo de los últimos días. Lo leyó y estudió todo material que pudo obtener sobre los santos de los últimos días. Oró para saber si había ángeles que se aparecerían o se aparecieran al hombre, si existía un profeta viviente y si había encontrado una religión verdadera y revelada por Dios. Después de 2 meses de estudiar bajo la influencia de la oración, en un sueño se le dijo que se bautizara. El elder William Brown, cuyo nombre y sacerdocio guardo como un recuerdo sagrado, efectuó la ordenanza. Heinrich fue bautizado en un estanque de agua de lluvia a las 7:30 de la mañana del 11 de marzo de 1855. Heinrich Eyring sabía que lo que les estoy enseñando hoy es verdadero. De la felicidad de la vida eterna mediante los lazos familiares que continúan por siempre. Aunque hacía poco que había encontrado el plan de felicidad del Señor, sabía que su esperanza en el gozo eterno dependía de la libertad de los demás de seguir su ejemplo. Su esperanza en la felicidad eterna dependía de personas que aún no nacían. En su patrimonio de esperanza a nuestra familia, dejó una historia a sus descendientes. Al leerla, siento su amor por nosotros, que le seguiríamos. En sus palabras siento su esperanza del que sus descendientes eligieran seguirlo en el sendero que lleva
a nuestro hogar celestial. Él sabía que no se requeriría de una gran decisión, sino de muchas decisiones pequeñas. Cito sus palabras. Desde que oí al elder Andrews hablar por primera vez, siempre he asistido a la reunión de los santos de los últimos días. De hecho, son raras las veces que no he ido a las reuniones, pues es mi deber hacerlo y a la misma vez siento que es mi deber. Escribo esto en mi historia para que mis hijos sigan mi ejemplo y no descuiden este importante deber de congregarse con los santos. Heinrich sabía que en las reuniones sacramentales renovaríamos la promesa de siempre recordar al Salvador y tener su espíritu con nosotros. Ese espíritu fue el que lo sostuvo en la misión a la cual fue llamado unos meses después de aceptar el convenio bautismal. Dejó como patrimonio su ejemplo de permanecer fiel a su misión durante 6 años en lo que se conocía como los territorios indios. Para recibir el relevo de su misión, caminó desde Oklahoma hasta Salt Lake City, una distancia de aproximadamente 1,700 kilómetros. Después, fue llamado por el profeta de Dios al sur de Utah. Más tarde, sirvió en una misión en Alemania, su país de origen. Colaboró con un apóstol del Señor Jesucristo en la edificación de las colonias de santos de los últimos días al norte de México. En México sirvió como misionero de tiempo completo nuevamente. Cumplió esos llamamientos con honor. Sus restos mortales yacen en un pequeño cementerio de la colonia Juárez, Chihuahua, México. No digo esto para alabarlo por lo que hizo o a sus descendientes, pero sino para honrarlo por su ejemplo de fe y esperanza en el corazón mientras prestó servicio a Jesucristo, quien lo llamó. Aceptó esos llamamientos por la fe que tenía en que el Cristo resucitado y nuestro Padre Celestial se aparecieron a José Smith en una arboleda en el estado de Nueva York. Los aceptó porque tenía fe en que las llaves del sacerdocio de la Iglesia del Señor habían sido restauradas para sellar a las familias para siempre, si tenían la fe suficiente para guardar sus convenios. Como mi antepasado Heinrich Eyring, ustedes quizás sean los primeros en su familia guiando el camino a la vida eterna por el sendero de convenios sagrados hechos y cumplidos con diligencia y fe, con deberes y promesas. Para nosotros, tal como para Heinrich, esos deberes son sencillos pero a la vez difíciles. Recuerden que a veces son difíciles, pues su objetivo es ayudarnos a avanzar por el sendero para vivir para siempre con nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo en familias. Recuerden las palabras del libro de Mormón y de Abraham. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios y dijo a los que se hallaban con él: descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que guarden su primer estado les será añadido, y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado, y a quienes guarden su segundo estado les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. Para guardar el segundo estado, hacemos convenios con Dios y realizamos fielmente nuestros deberes. Con fe en Jesucristo como nuestro Salvador, cumplimos los convenios sagrados toda una vida. Debido a que Adán y Eva cayeron,
experimentamos tentación, pruebas y la muerte como legado universal. No obstante, nuestro amoroso Padre Celestial nos dio el don de su amado Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Ese gran don y bendición de la expiación de Jesucristo conlleva un legado, la promesa de la resurrección y la posibilidad de la vida eterna a todos los que nacen. Recibiremos la más grandiosa de todas las bendiciones de Dios, la vida eterna, al hacer convenios en la verdadera Iglesia de Jesucristo, en donde se ofrecen mediante sus siervos autorizados. Debido a la caída, necesitamos los efectos purificadores del bautismo y de la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo. Esas ordenanzas deben efectuarlas aquellos que poseen la autoridad del sacerdocio. Luego, con la ayuda del Espíritu de Cristo y del Espíritu Santo, podemos cumplir los convenios hechos a Dios, especialmente en sus templos. Solo de ese modo y con esa ayuda puede alguien reclamar su justo legado como hijo de Dios en una familia eterna. Para algunos de ustedes quizá parezca un sueño irrealizable. Han visto a padres fieles afligidos por hijos que rechazan los convenios de Dios o que han elegido quebrantarlos. Esos padres pueden albergar esperanza de las experiencias de otros padres. Alma y los hijos del rey Mosía se arrepintieron de su feroz rebelión contra los convenios y mandamientos de Dios. Alma hijo vio a su hijo Coriantón cambiar del pecado repugnante al servicio fiel. El libro de Mormón registra el milagro de los lamanitas que dejaron de lado la tradición de odiar la rectitud por el convenio de morir a fin de mantener la paz. Un ángel se le apareció a Alma hijo y a los hijos de Mosía por la fe y las oraciones de sus padres y del pueblo de Dios. Ustedes pueden recibir valor y consuelo de esos ejemplos del poder que tiene la expiación en el corazón de los seres humanos. El Señor nos da esperanza